Muy buenas tardes, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, apreciado don Gabriel del Río Doñé, a los compañeros gerentes, directores y encargados de nuestra institución, a los facilitadores, público invitado, muy buenas tardes. Me complace sobremanera presentar al doctor Rafael Alburquerque, quien compartirá con ustedes algunas de sus más relevantes experiencias prácticas e intelectuales cosechadas en su ya dilatada vida de hombre público. Abogado laboralista y escritor prolífico sobre temas de su área profesional, el doctor Alburquerque es también un dirigente político de larga data en las filas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En esta condición, acompañó en la boleta electoral al profesor Juan Bosch en las elecciones nacionales de 1978 y 1982, y al doctor Leonel Fernández a partir del 2004, resultando ambos electos. Desde 1991 al 2000, el doctor Alburquerque se desempeñó como secretario de Trabajo, en cuya condición presidió en cada año de su gestión la delegación dominicana a las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con sede en Ginebra, Suiza. En 1999 fue electo presidente de la Comisión de Cooperación Técnica de este organismo internacional. Desde noviembre de 2001 es miembro de la Comisión de Expertos de la OIT. Este bagaje del doctor Alburquerque está también vinculado al Infotep de manera muy directa. Durante los 9 años en que ejerció como secretario de Trabajo, fue presidente de la Junta de Directores de nuestra institución y desde esa posición contribuyó grandemente con una mayor toma de conciencia en la entidad sobre la importancia de la formación técnico-profesional. Para la actual gestión, los esfuerzos formativos que realizamos para suplir la demanda externa deben tener como contrapartida la elevación del nivel de su personal. Y cuando decimos esto último, no pensamos solos en mejorar las habilidades laborales. Pensamos también en ese aspecto tan importante que es que nuestros servidores tengan una visión ética de sus funciones, pero más que nuestros servidores, nuestros apreciados participantes, que hoy repletan, doctor, la carpa. Parece ser que los bonos están muy bien. El doctor Alburquerque es una cantera de ambas cosas, de conocimiento y de comportamiento ético, por lo que estamos convencidos de que su presencia en este auditorio será para todos y todas de un incalculable beneficio. Bienvenido, doctor Rafael Alburquerque, y gracias sinceras por haber aceptado la invitación a participar en esta charla mensual que realizamos con la fe puesta en que experiencias como las suyas servirán para hacernos más eficientes y más comprometidos. Con ustedes, el doctor Rafael Alburquerque. Muy buenas tardes. Antes que nada, saludar al director, mi tocayo, y agradecerle por esta oportunidad de poder compartir, sobre todo con los estudiantes del Instituto de Formación Técnico Profesional. Saludar a los funcionarios que hoy nos acompañan, a Gabriel del Río como dirigente sindical y miembro también muchas veces de la Junta de Directores del Infotep, y tratar pues de aprovechar esta oportunidad en este ciclo de charlas mensuales que, como
nos comunicó el director más bien que una charla, pues un conversatorio con ustedes para intercambiar las experiencias, el desarrollo que uno ha venido pues a lo largo de la vida llevando a cabo para lograr determinados propósitos. Y yo voy a comenzar haciendo más bien una pregunta. Muchos podrán pensar que uno logra un éxito en la vida, en el caso mío, pues no solamente el llegar a la vicepresidencia de la República, sino también poder ser profesor universitario, miembro de la OIT, presidente de su conferencia en el año 2012, y uno dice, bueno, ¿por qué unos logran alcanzar determinados éxitos y otros no? Y probablemente muchos de ustedes pensarán, bueno, el doctor Alburquerque llegó porque es un hijo de papá y mamá y porque tiene dinero suficiente para poder adquirir o poder haber logrado esas posiciones. Y por eso quiero hablarle con el corazón en la mano. Por suerte, pues yo no estoy en ninguna función pública en estos momentos, y digo por suerte porque cuando uno está en una función pública, como el caso de Rafael, tiene que cuidar su lenguaje. Juan Bosch a mí me enseñó en el año 1961, cuando yo era un muchachito, que cuando uno está en la oposición y habla, uno denuncia, pero que cuando uno está en el gobierno y habla, uno compromete. De manera que, como yo no estoy en el gobierno ahora, estoy desempleado, pues puedo hablar con el corazón en la mano, sabiendo que no voy a comprometer la gestión del gobierno, de mi gobierno, aunque no esté en estos momentos ejerciendo una función pública. Pues bien, yo desde muy pequeño estuve en un hogar que se desarrolló bajo una tiranía, la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando yo nací, ya Trujillo tenía algunos años en el poder, más de 10 años en el poder, y mi padre fue, aunque era abogado, toda la vida perseguido por la tiranía de Trujillo. Y eso obviamente provocó limitaciones económicas en el hogar, porque mi padre estuvo en el hogar, yo diría que más veces en la prisión y mucho menos veces en el hogar, lo que obligaba a mi madre, que no tenía profesión, el estar en una máquina de coser haciendo vestiditos para venderlo a los vecinos. En esa época, sobre todo para los más jóvenes, había un solo partido político, había una sola estación de radio, y esto era una aldea todavía, no llegábamos ni a 200.000, 300.000 habitantes, la ciudad de Santo Domingo. Cuando usted tomaba, para que los jóvenes sobre todo se ubiquen, un carro para ir, por ejemplo, a Santiago o a San Pedro de Macorís o a Barahona, en la carretera, al carro lo paraban y preguntaban al chofer a dónde iba, quiénes iban, si usted se iba a quedar en la ciudad y si iba a regresar, a qué hora regresaba, y cuando uno regresaba tenía que decir, sí, estoy ya regresando y vengo con tales o cuales pasajeros.
y pasaporte, obviamente, nadie podía tener pasaporte en la mano, los pasaportes estaban en relaciones exteriores y cuando usted quería salir de viaje tenía que ir a relaciones exteriores. O sea que era una tiranía sofocante, una tiranía agobiante, y mi padre fue durante toda la vida, desde 1930, cuando trabajaba en el Tribunal de Tierra, y le pidieron firmar un documento de apoyo al régimen de Trujillo, que en esos momentos llegaba al poder, era oficinista en el Tribunal de Tierra, se negó y por supuesto lo despidieron. De manera que yo tuve una infancia en que vi a mi madre siempre en una máquina de coser, tratando de poder mantener el hogar, de poder subsistir y que pudieran subsistir sus hijos. Y tal vez por esa persecución eso me llevó desde muy pequeño a tomar conciencia de que la única forma de poder salir hacia adelante era dedicándome sobre todo al estudio, lo que hacen ustedes hoy aquí en el Infotep. El saber, el tener la conciencia de que solamente estudiando iba a poder superarme poco a poco. Y gracias precisamente a ese esfuerzo y a ese estudio pude ir desarrollándome en toda la primaria, luego en la secundaria, hasta lograr hacerme bachiller. Pero no hubiera podido ir a la universidad si no hubiera tenido ese compromiso que hice con mis padres de estudiar y tratar de superarme en cada curso. Porque había una sola universidad, pero había que pagar una matrícula y mis padres no tenían dinero para pagar la matrícula. Y pude entrar e ingresar a la universidad porque me gané en el bachillerato el premio al mejor estudiante y la escuela me pagó la matrícula para ir a la universidad. Y en la universidad, siguiendo esa pauta de los estudios, año tras año pude ganarme la matrícula hasta hacerme abogado, ya habiendo terminado la tiranía de Trujillo. Y yo le hablo así, sobre todo a los estudiantes que están aquí presentes, porque la medida del éxito está precisamente en ese compromiso que uno debe realizar para poder superarse. No hay, mis queridos amigos y amigas, mis queridos alumnos, no hay éxito porque hubo un golpe de suerte. El éxito se logra trabajando, el éxito se logra estudiando. No hay otra manera de tener éxito si no es a través de esa vía. Y ustedes me dirán que eso es muy sacrificado. Ustedes me dirán que eso es muy difícil. Pero yo les tendría que dar como respuesta que esa es la única forma de poder llegar a tener un relativo éxito en la vida. Yo me gradué de abogado y yo no tenía posibilidad de poder ir a estudiar fuera, a hacer un doctorado fuera del país. Ahora es muy fácil viajar. Yo vine a viajar cuando tenía 20 años, porque no podía salir del país. Mi padre estuvo preso y no podía salir del país. Cuando yo me inscribí en la universidad, para que ustedes vieran lo que era el régimen, había que ir a lo que hoy es el DNI, el Servicio de Inteligencia Militar. Y había que tener la cédula al día, había que tener la inscripción del Partido Dominicano, la palmita como le llamaban, y había que haber hecho el servicio militar obligatorio. De manera que yo tuve que tener los tres golpes, como se llamaban en esa época, cédula, tener el carnet del partido de Trujillo y tener también
el servicio militar obligatorio. Y como mi padre era enemigo del régimen, cuando fui al DNI, me sacaron un libro negro donde estaban todos los enemigos de Trujillo y me dijeron, ¿usted conoce a fulano de tal? Digo, sí, es mi padre. Bueno, y me dijeron, pues, en 24 horas le llega un telegrama para que pase por la fiscalía. A mis compañeros, a todos les dieron la autorización para inscribirse. Yo tuve que ir a la fiscalía y en la fiscalía me encontré por suerte un abogado que conocía a mi padre y me dio a firmar una carta en la cual era un formulario que yo tenía que llenar en el cual yo repudiaba a mi padre. Y por supuesto, con 18 años, rompí la carta, se la tiré en la cara y cuando salía del Palacio de Justicia, allá en Ciudad Nueva, yo sentí que me agarraron aquí por los hombros. Y por supuesto, las dos piernas me temblaron. Yo dije, por estar de imprudente aquí caigo yo preso. Y volví al fiscal y me habló y me dijo, mire, yo conozco a su padre, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, me dio una serie de formularios, me dijo, lléveselo a su padre, ¿qué le va a decir el cual usted firma? Y por eso entré a la universidad, porque había un formulario que decía que mi padre era apolítico, y papá me dijo, firma ese, y por eso pude entrar. Bueno, pues en la universidad, cuando salgo de la universidad, por haber tenido el trabajo y el mérito, pude lograr una beca con el crédito educativo y me fui a Francia a estudiar. Y mis compañeros, varios de los que fueron conmigo, no aguantaron ni siquiera 3 meses. A los 3 meses, 6 meses, algunos habían regresado al país. Porque había que vivir también estudiando y con sacrificio. Yo vivía en un 6º piso, en un hotel, en un 6º piso sin ascensor y sin baño, para poder mantenerme. El baño era público, tenía que ir a una esquina donde había un baño para poder uno ducharse, con una comida que era espantosa. Cuando yo regresé después de 3 años, mi madre creía que yo estaba tuberculoso, había perdido, me fui con 160 libras y llegué con 100 libras. Pero ese es el sacrificio. Y estando en París, en Francia, pues allí en 1965 fue la revolución, la guerra de abril, el intento de los dominicanos de poder retornar de nuevo a Juan Bosch al poder. Y naturalmente la beca más nunca llegó. ¿Cómo mantenerme ya en los exámenes finales para poder terminar mi doctorado? ¿Cómo mantenerme en París? Bueno, y tuve que buscar trabajo. Y tuve que buscar trabajo no de intelectual, sino el único trabajo que conseguí fue limpiar ventanas en un edificio como de 30 pisos. Iba por la mañana a limpiarla y después por la tarde ir a mi universidad a terminar mis exámenes ya en esos momentos. Y no les voy a mentir, para mí que no estaba acostumbrado a esos menesteres no era fácil. Y me inventé llamar a Juan Bosch por teléfono, que estaba en Puerto Rico, para salir de Francia. Y para salir, si hubiera salido derrotado, hubiera salido huyendo, porque estaba realmente, literalmente pasando hambre. Y conseguí una llamada telefónica porque no había los celulares de ahora, no había iPhone, no había nada de eso. Había que llamar por teléfono a una telefonista, la telefonista le conseguía el lugar, había que pedirle entonces, mire, que la llamada que sea con cargo allá a Puerto Rico, porque yo no tenía dinero. Y a muchos ruegos Juan Bosch me aceptó el que la llamada fuera con cargo a él, pagarla a él. Y me inventé una excusa para tratar de venir al país porque no aguantaba. Y le dije, mire, profesor, yo
allá están mis compañeros de partido luchando contra el imperialismo yanqui. Mándeme el pasaje para ir a pelear a Santo Domingo. Y don Juan, que era un viejo zorro, me dijo, óigame, en Santo Domingo no faltan hombres, sobran hombres. Quédese allá y busque armas y mándesela a Santo Domingo y me trancó el teléfono. O sea, se dio cuenta, obviamente, de que era un truco mío para yo regresar a Santo Domingo. Y gracias a Juan Bosch, pues pude graduarme con todas las necesidades posibles, porque bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues seguir hacia adelante, seguir esforzándome, y terminé ya en junio de ese año y poder regresar ya a finales de año al país. Entonces, cuando ustedes ven un sacrificio y un trabajo así, usted puede decir, bueno, podemos lograr algo en la vida, porque usted termina de estudiar, termina de avanzar en nuevas etapas y usted cree que ahí es el fin y que ya no tendrá que volver de nuevo a buscar un libro, a ingresar al internet, a seguir haciendo estudios, a seguir haciendo labores, a seguir esforzándose para continuar hacia adelante. Bueno, uno se gradúa y la lucha continúa. Y la lucha continúa en la profesión que usted va a ejercer, en el oficio que usted va a ejercer. Porque si usted se queda en la rutina y repite siempre lo mismo, usted puede estar seguro que los que están a su lado y que los que vienen detrás lo van a desplazar. Usted tiene que continuar. Si usted es técnico, tiene que continuar realizando su labor y esforzándose cada día mejor para poder seguir superándose en su carrera, sea una carrera técnica o sea una carrera profesional. No hay un término que uno pueda decir, señores, ya yo dejo de estudiar, ya yo dejo de perfeccionarme en mi trabajo, porque el que está al lado suyo o el que viene detrás, al final lo va a desplazar. Si usted se descuida, si usted sencillamente toma la vida al relajo, toma la vida a que aquí no ha pasado nada, pues sencillamente usted no va a poder alcanzar el éxito que todos debemos perseguir en este tránsito por la vida. De manera que no crean que cuando ustedes terminen su estudio aquí en el Infotep, cuando ustedes estén ya en un oficio, en una técnica, pueden dejar de esforzarse. Ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso es un compromiso de toda la vida que solamente termina el día que nos acuesten, nos dejen en una caja y nos lleven para el cementerio. Porque ahí está el éxito de toda persona, el éxito de cualquier persona en la República Dominicana o en el mundo entero. Yo me gradué, seguí mi profesión, seguí ejerciendo y naturalmente seguí estudiando. Y como seguí estudiando, por esa razón he podido, pues, dentro de mi capacidad, ser llamado a ocupar determinadas funciones, a ocupar funciones no solamente políticas, sino también académicas. En el año 1992, el país estrenó un nuevo Código de Trabajo y yo fui uno de los redactores del Código de Trabajo. Pues bien, en esos momentos la República Dominicana tenía una situación muy difícil con la Organización Internacional del Trabajo. Durante largos años, la Organización Internacional del Trabajo había llamado la atención a la República Dominicana
de que su legislación no armonizaba con los convenios internacionales o los tratados que habíamos firmado con esa organización. Y eso provocó que para el año 91 la República Dominicana se le llamara la atención y se dijera que estábamos en una falta permanente frente a la Organización Internacional del Trabajo. ¿A qué condujo esa situación? A que la República Dominicana podía perder sus empresas de zona franca y podía perder toda la industria hotelera de esos momentos. Y el país vivía de zona franca y de turismo, lo cual hubiera ocasionado un colapso en la economía nacional. Bien, eso provocó el nuevo Código de Trabajo, pero produjo también que yo fuera a lo que es hoy el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para tratar de arreglar la situación de la República Dominicana frente a la OIT. ¿Por qué me llamaron a mí? Bueno, pues sencillamente porque con todos los trabajos y las actividades que había realizado, por el hecho de haberme dado a conocer en el campo laboral, pues la OIT me conocía. Y el presidente de turno en ese momento me dijo: mire, nosotros sabemos que usted tiene relaciones con la OIT, trate de resolver estos problemas, trate de ver cómo podemos superar esta situación y que la República Dominicana no vaya a un colapso económico. Entonces, ahí se me presentó la oportunidad. Como decía Rafael Ovalle, yo estuve 9 años en el Ministerio de Trabajo como secretario de Trabajo, presidiendo precisamente el Infotep, el Instituto de Formación Técnico Profesional. Y eso permitió el que pudiéramos continuar no solamente en la OIT, sino que los trabajadores pudieran lograr un código de trabajo que sepultaba el Código de Trabajo de 1951, el Código Trujillo de Trabajo. El esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el estudio, ahí está la clave del éxito. Pero es necesario señalar de que el estudio y el trabajo van a depender mucho de las facilidades que el Estado le otorgue a los jóvenes. Antes era muy difícil estudiar. Ahora ustedes tienen oportunidades que las personas de mi edad no tuvieron. Antes, por eso comencé así mi charla, era una tiranía sofocante, en que prácticamente había muy pocas oportunidades para poder estudiar y poder iniciarse en esta vida. Ustedes han tenido la suerte de haber nacido en una democracia que se ha ido fortaleciendo con todas sus debilidades, con todas las quejas que nosotros cotidianamente pues expresamos o leemos a través de las redes sociales, de los periódicos, de las televisoras. Es una democracia que se ha ido fortaleciendo y que ha ido ampliando sus oportunidades. Los niños de hoy tienen desayuno escolar, tienen almuerzo, tienen merienda, tienen hoy una tan extendida que hace apenas 4 años todavía no existía. Hoy tenemos numerosas universidades, hoy tenemos un Infotep nacido bajo la democracia, porque no existía en la época de Trujillo. Hoy tenemos institutos comunitarios de formación técnico profesional para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse, que en aquellas épocas, con excepción del Loyola y de artes y oficios, no teníamos más nada.
Entonces, hay grandes oportunidades para los niños y niñas y luego para la juventud de hoy en día. Y si a eso se agrega lo que constituye hoy la tecnología, los medios de comunicación, la facilidad que tienen ustedes para trabajar, entonces sería realmente un bochorno que uno no pudiera aprovechar esas oportunidades para abrirse paso en la vida. Era muy difícil en mi época el tener los conocimientos que hoy ustedes pueden adquirir. Yo veo mis nietos, por ejemplo, cómo entran al internet, cómo manejan al internet, cómo conocen de la nueva tecnología. Para este que está aquí, que comenzó escribiendo con una maquinilla mecánica, porque ni siquiera había eléctrica en esa época. A mí hace muy poco tiempo, un nieto de apenas 6 años, yo estaba en la computadora trabajando, para que ustedes vean el desarrollo que puede haber en estos momentos. Yo estaba trabajando en la computadora y de repente el aparatico que le dicen el mouse, el ratón, no, ni para adelante ni para atrás. Bueno, yo dije, bueno, probablemente me hackearon, se dañó esto, hackearon esto porque no hay ni para adelante ni para atrás. Y el nieto me vio bregando con la computadora y me dijo, óyeme, me dijo, abuelo, ese mouse es inalámbrico. Digo, sí, inalámbrico, eso es de la última tecnología. Y tú le revisaste a ver si si le cambiaste la pila. Bueno, yo no sabía que usaban pila, que le cambié la pila y funcionó. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando yo nací no había televisión siquiera. En la época también de Gabriel. La televisión llegó aquí en el 52. Y me recuerdo perfectamente porque me dieron tremenda pela. Porque cuando la televisión llegó a mi casa, para que ustedes vean la mente de lo que era un niño, yo con 10 años, cuando llegó a mi casa la televisión, yo dije, bueno, ¿y cómo es que ese hombre está metido ahí adentro? Y cogí la televisión cuando mi papá salió a la oficina y la desarmé. Y cuando mi padre llegó, por supuesto las piezas me sobraban de una televisión nueva que acababa de comprar. Hoy a ningún muchacho de hoy se le ocurre pensar, bueno, ¿y cómo entró esa señora ahí? Entonces, las oportunidades que ustedes tienen, no las tuvimos la generación de Gabriel, la generación mía. Aprovechen esas oportunidades, aprovechen que estamos viviendo una sociedad de conocimiento, aprovechen que esta es una democracia que se ha fortalecido con un sinnúmero de institutos, de escuelas, de universidades, donde ustedes pueden continuar abrevando el pan de la enseñanza. No se desanimen, que queremos un país mejor, todos queremos un país mejor, que hay dificultades, siempre habrá dificultades, lo importante es seguir siempre mirando hacia adelante y sabiendo que a pesar de todas las dificultades, este país ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, ha ido avanzando. Si ustedes lo comparan con otros países de Centroamérica, lo que pasa es que a veces cuando uno está en el bosque, no ve el follaje. En el año 1961, cuando yo salí por primera vez del país a un evento político, acababan de decapitar la tiranía y fuimos 55 dominicanos a estudiar en el Instituto de Ciencias Políticas en Costa Rica con el profesor Juan Bosch. Y Costa Rica, cuando yo vi a San José de Costa Rica, la capital, era una metrópoli comparada con esta aldea. Cuando volví siendo vicepresidente de la República, la aldea era San José y Santo Domingo se había convertido en una gran ciudad.
De manera que si comparamos esto con todos los países que nos circundan, hemos avanzado, nos hemos desarrollado grandemente. La producción de bienes y servicios del país, que eran apenas de 22.000 millones en el 2004, hoy estamos hablando de una producción de bienes y servicios de casi 60.000 millones de dólares. Desde el 2004 hasta la fecha, 70.000 millones de dólares. Hay dificultades, hay problemas, pero ha sido un país que se ha transformado para bien y sobre todo para permitir el desarrollo de los niños y las niñas que serán los hombres y mujeres del futuro, y de esta juventud de adolescentes que está aquí escuchándome en estos momentos. De manera que mi mensaje final sería eso: aprovechen esta situación, aprovechen los dones que nos está regalando el país en estos momentos y estén totalmente seguros, estén totalmente convencidos de que si aprovechan esas circunstancias con su esfuerzo, con su estudio y con su trabajo, ustedes van a lograr grandes realizaciones. Ustedes van a obtener la meta que se han propuesto. Y no se desanimen, siempre podrá haber un fracaso. Pero lo importante no es fracasar, lo importante es levantarse y seguir hacia adelante. La vida es lucha, la vida es trabajo, la vida es sacrificio. Pero la vida también es la gran satisfacción de saber que uno ha podido cumplir con sus padres y luego cumplir con nuestros hijos, que al fin y al cabo el mayor legado que uno puede dejar como herencia a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, es precisamente la educación que uno le puede dar, no el dinero. El dinero es importante para conseguir algunas cosas. Lo importante es esa formación y esa educación. Y por eso, cuando Rafael me habló de esta posibilidad de venir aquí, para mí encantado. Yo de vocación soy maestro y yo veo en ustedes, veo en esta juventud que aquí está presente lo que es la República Dominicana, que hay droga, que hay narcotráfico, que hay delincuencia, pero hay también y mayoritariamente una juventud como son ustedes, dispuesta a estudiar, dispuesta a superarse y dispuesta a hacer de la República Dominicana un país cada día mejor. Buenas tardes. Definitivamente, para comunicar hay que hablar con el corazón. Y con el corazón en la mano, el doctor Rafael Alburquerque nos ha contado acerca de su trayectoria de vida, una trayectoria de vida exitosa. De inmediato pasamos con nuestra sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta de parte de nuestros estudiantes dice: ¿cuál ha sido su mayor logro, tanto en lo personal como en lo laboral? Si me preguntan, por ejemplo, desde la vicepresidencia de la República, creo que, viendo hacia atrás en los 8 años que tuve como vicepresidente de la República, hay tres aspectos que yo resaltaría. Desde el punto de vista social, para mí ha sido de una gran satisfacción el poder crear el programa Solidaridad. Un programa que muchas veces no se ha querido entender, porque no es un programa de entregar un bono o una ayuda a un hogar pobre.
es un programa de combate a la pobreza. Un programa en que a un hogar pobre previamente identificado por un censo se le hace entrega de una tarjeta Visa, no un bono, no un papelito del gobierno, sino de una tarjeta Visa, para que esta persona pueda ir mensualmente a comprar sus alimentos en un colmado de su barrio. Pero no es un regalo. El programa Solidaridad obliga al beneficiario a tener sus hijos en la escuela con una asistencia del 75% mensual y a tener a sus niños y niñas pequeños vacunados, como lo establece el Ministerio de Salud. ¿Qué se persigue con ello? De que con esa tarjeta, esos niños y niñas que están creciendo y yendo a la escuela, pues puedan romper el círculo de la pobreza en que se encuentran sus padres. Tal vez va a ser muy difícil sacar a los padres de la pobreza, pero ese niño y esa niña vacunado, en salud, con escolaridad y luego con un trabajo, podrá entonces romper el vínculo, el círculo de la pobreza. Entonces, para mí ese ha sido una gran satisfacción el poder lograr que cuando dejé la vicepresidencia 700.000 hogares tenían en sus manos, hogares pobres, la tarjeta Solidaridad. Desde el punto de vista político, esto ya es una satisfacción de tipo político personal, el haber sido escogido para que ante la Asamblea Nacional, la reunión de diputados y de senadores, pudiera yo dar el discurso central ante la Asamblea Nacional en los 100 años, en el centenario del profesor Juan Bosch. Cuando Juan Bosch debió haber cumplido 100 años, en el 2009, se había programado una asamblea en la cual el presidente de la República iba a hablar. Pero el día anterior dieron un golpe de Estado en Honduras y el presidente Leonel Fernández tuvo que salir de urgencia hacia Honduras, hacia Nicaragua, para, con los demás presidentes de la región, tratar de buscar una salida al golpe que se había dado al presidente Zelaya. Y entonces a mí me tocó como vicepresidente hacer el discurso del centenario de Juan Bosch. De manera que también eso pues me llenó de mucha satisfacción desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista personal, para mí también algo muy importante, el que cuando yo salí, después de 8 años de la vicepresidencia de la República, pude darme cuenta de que, y era una de mis preocupaciones, yo a veces decía, bueno, y con estos empleados que yo tengo, yo estaré como superior jerárquico actuando debidamente, y tuve la gran satisfacción de que cuando me despedí de ellos, todos los empleados civiles y militares fueron a mi despacho a darme las gracias por el trato que yo les había dispensado. Y yo creo que eso vale mucho porque los cargos son temporales y lo importante es que cuando usted salga de un cargo, usted sepa que le tienen el mismo afecto y el mismo respeto que a usted le tenían antes de estar en ese cargo. Continuamos. ¿Algún día tuvo algún momento de debilidad en el que pensó en renunciar al logro de sus metas? Pues sí, cuando estaba pasando hambre en París, tuve el punto de tirar la toalla. y les digo que a mí me sobraba, la revolución estalló el 24 de abril, y yo todavía tenía unos chelitos, pero
Ya después del 25 salía el cheque de acá y no llegó. Bueno, pero el 26 llegó a París a cantar Norma Calas, una ópera que se llama Norma. Y yo dije, Norma Calas nunca va a ir a Santo Domingo y yo tengo que ir a ver a esta señora. Y el dinerito que tenía, que era poco, me sirvió para ir al Gallinero allá arriba a verla, a cantar a Norma Calas, sin poderme sentar, porque era allá arriba en el Gallinero con una columna que yo tenía que hacer así para verla. Pero bueno, ahí me gasté los últimos chelitos y me quedé sin un centavo. Y bueno, y estábamos en plena época de exámenes. Tuve que buscar el trabajo que le dije en esos momentos, porque bueno, ya el hambre provoca que a uno le duele el estómago. A veces por mucha comida, pero cuando no hay comida también duele el estómago. Y entonces, bueno, ahí pude conseguir ese trabajo limpiando ventanas por fuera y estudiando en la tarde y terminar, pero ahí estuve al punto de tirar la toalla, que fue cuando hice la llamada a Juan Bosch. ¿Considera usted que los buenos valores nos ayudan a ser éticos? Yo creo que sí, yo creo que lo importante es esa formación la formación en valores, y eso lo hemos perdido mucho, lamentablemente, no la República Dominicana, en sentido general, por la misma globalización nos hemos convertido en una sociedad de consumo, y bueno, y los mismos medios, no solamente sociedad de consumo, también la misma difusión, los mismos medios, las redes sociales, los medios que hay de comunicación, pues despiertan en cualquier joven esa necesidad de poder tener lo que ve, por ejemplo, en un canal de televisión. O sea, en la época nuestra nosotros pedíamos unos tenis, ahora no, ahora piden unos Nike o unos Adidas. En esa época nosotros no conocíamos de marca. Ahora con el efecto de propaganda, con el efecto de la comunicación, hay un consumismo por las marcas. Y eso hace también ir perdiendo los valores que antes teníamos. Y lo vemos a diario en toda la sociedad, pero lo vemos también en Europa, lo vemos también en toda parte de América Latina. Los valores se han ido perdiendo y por eso es tan importante pues el hacer énfasis en la necesidad de ese valor moral que también, y sin el también, que es fundamental, que es también importante para poder llevar hacia adelante una vida decente. Óigame, las tentaciones pueden ser muchas, las tentaciones, pero si usted tiene valor, usted puede estar seguro de que usted va a ser no solamente respetado, pero lo que es más importante, va a poder dormir tranquilo en las noches. ¿Podemos ser éticos ante una justicia y una sociedad que permite la corrupción y la impunidad sin que haya algún régimen de consecuencias? Ese es uno de los factores que para mí, muy buena pregunta, uno de los factores importantes. Tiene que haber sanción. Si hay impunidad, vamos a continuar en la misma trayectoria. Porque el ser humano tiene tentaciones. Cristo las tuvo cuando pasó los 40 días en el desierto. Bueno, uno que es humano, pues tiene las tentaciones. Y si no hay la sanción debida, ese joven, ustedes que van surgiendo, ¿qué van a decir? Van a decir, bueno, pero si fulanito de tal estuvo en un cargo, se corrompió y se hizo millonario y no le pasó nada, pues yo voy a hacer lo mismo. Eso es lo que va a suceder. Todos los jóvenes, a mi concepto, todos los jóvenes comienzan siendo honestos y son serios. Y la sociedad termina corrompiéndolo. ¿Por qué?
porque ven el ejemplo. Fulanito de tal era igual que mi papá, vivía en forma pobre y hoy es millonario, ganando un sueldo, ganando un salario y se ha convertido de la noche en la mañana en millonario. Entonces tiene que haber sanción, porque si no hay sanción, entonces sencillamente la gente dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo porque aquí el que es corrupto, el que roba, no es sancionable. Y entonces los valores se pierden de tal naturaleza que el ser honesto, y me excusan las damas que están aquí, pero lo voy a decir, que el ser honesto es ser sinónimo de pendejo. Y eso es lo que pasa. Y entonces dice, no, este es un bobo, porque pasó tantos años y no cogió un centavo. O lo que es peor, porque también lo he oído, que como ven que eso pasa y no sancionan a nadie, al que es honesto también le dicen, eso es cuento que él es honesto, por abajo debe tener algo. Y entonces nos meten a todos en el mismo saco. ¿Considera usted que la formación técnica aporta más al desarrollo del país que la educación superior? Yo creo que las dos aportan y creo que la labor del Infotep es fundamental porque, sobre todo en un país en vía de desarrollo como el nuestro, la formación técnico-profesional puede dar grandes oportunidades a nuestros jóvenes, sobre todo jóvenes pobres, jóvenes que necesitan levantarse y que con un oficio pueden hacerlo. Y fíjense si es tan importante, yo siendo presidente del Infotep, fui invitado por, yo no sé si todavía lo tienen, hay el acuerdo con Alemania, yo no sé si existe todavía un acuerdo. Bueno, había un acuerdo con la formación, con la formación dual de Alemania. Y yo fui invitado allá a Alemania a ver la formación dual. Y de repente me enseñaron algo que yo no sabía que se enseñaba. Cómo se echa un plato a una casa para que no haya filtraciones. Bueno, aquí todas las casas tienen filtraciones. Todos los edificios, todas las casas tienen filtraciones. Bueno, en el Instituto de Formación Técnico Profesional en Alemania enseñaban cómo tirar un plato para que no tuviera filtración. Yo me quedé y digo, bueno, y esto se enseña. Pues yo creía que tirar un plato no cogía y tiraba como uno ve en la calle. Bueno, enseñan a uno para que no tenga filtraciones. Ahora en todos estos días de lluvia, no una casita ni una choza, no. Cualquier mansión, como decía Juan Bosch, de un tutumpote, ustedes van y va a tener filtraciones. La última pregunta. ¿Cómo influyen los valores y principios en la formación ética y esto en el éxito? Pues yo creo que es fundamental. Los principios de formación, la ética, le permiten precisamente a una persona el que esa persona sea valorada por la sociedad. Sea valorada por la sociedad. Óiganme, y vuelvo, insisto, en el ejemplo de mi padre, por los valores de mi padre, tuvo 30 años en contra. Antes de ayer mismo alguien me decía, pero ¿cómo pudo sobrevivir? ¿Cómo Trujillo no lo mató? Bueno, porque en el fondo fue creando frente a un hombre como Trujillo, un tirano como Trujillo, un respeto hacia su persona. Hasta el punto de que cuando estuvo en la 40, llegó un hijo de Trujillo llamado Ramfi, y era un movimiento de tal naturaleza que había muchos muchachos que habían sido hijos de funcionarios del régimen de Trujillo. Y este señor, estando todo allá, le dijo a mi padre, primero se salva usted que ellos, porque usted ha sido enemigo de mi padre toda la vida. Mientras que estos son muchachos que vienen de hogares que todos han apoyado al régimen. Bueno, y fue torturado y todo, pero pudo. ¿Por qué? Por los valores.
porque eso, aunque uno no se da cuenta, la gente lo respetaba y decían, oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haga un discurso? ¿Cómo es posible que no se inscriba en el Partido Dominicano? ¿Cómo es posible que pueda subsistir en esta época de oficio? Bueno, por los valores, porque la gente en sentido general le tenían miedo, no se acercaban, pero lo respetaban. Entonces yo creo que eso es fundamental, porque cuando uno tiene el valor, cuando uno tiene la seriedad, cuando uno es honesto, el pueblo en sentido general lo conoce y sabe, y dice, no, este es un hombre honesto, este es un hombre serio. Y eso en el fondo se aprecia y eso en el fondo la gente lo valora. Muchas gracias, doctor Rafael Alburquerque, por sus palabras en esta tarde.